Hola, mi nombre es Stephanie Muñoz y yo les voy a hablar sobre una línea de tiempo que nos abarca desde los inicios de la psicología hasta la actualidad. Es importante saber que la psicología es una disciplina que ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia. Es importante comprender su línea de tiempo para poder entender cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y cómo se ha ido desarrollando distintos enfoques y corrientes. Nuestro primer punto es los antecedentes filosóficos. ¿Qué debemos saber sobre los antecedentes filosóficos? La psicología era abordada de distintas maneras. En la cultura egipcia se creía que el corazón era el centro del pensamiento y de la emoción. Sus raíces nacen o se encuentran en las filosofías de la antigua Grecia, cuando pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionan sobre la naturaleza del alma, la mente y el conocimiento. En estas primeras ideas filosóficas se establecieron como las bases del pensamiento psicológico y cómo este influye sobre nuestros pensamientos, cómo pensamos, sentimos y actuamos. En la Edad Media es importante saber que también se creía que la mente humana se concebía principalmente desde lo espiritual. En el Renacimiento, en el siglo XV, surge un enfoque un poco más racional y científico. ¿Por quién? Por pensadores como René Descartes, quien propuso que debía existir una separación entre la mente y el cuerpo. Y este pensamiento fue fundamental para el desarrollo posterior de la psicología. Es importante mencionar también que en el siglo XVII y XVIII surgieron filósofos importantes como lo fueron Locke y Hume. Locke propuso que la mente básicamente era una hoja en blanco y que todo conocimiento se adquiere desde la experiencia. A diferencia de Hume, que profundizó en cómo la mente asocia ideas a partir de impresiones sensoriales, analizando cómo la percepción, la memoria y el razonamiento. Continuando con nuestra línea de tiempo, en segundo lugar tenemos el nacimiento de la psicología científica. ¿Qué sucede en este momento? La psicología se siembra como ciencia en 1879, siglo XIX, cuando Wundt realiza o funda el primer laboratorio de psicología experimental, marcando un inicio de la psicología científica. No así en Estados Unidos, William James desarrollaba ideas sobre la conciencia y la mente humana, que todo esto sería fundamental para el desarrollo de la psicología funcionalista. Otro enfoque importante en esta época fue el estructuralismo, desarrollado por Edward Titchener, quien se enfocó en descubrir los elementos básicos de la mente, cómo está compuesta por sensaciones, sentimientos y emociones, y poder analizar a través de la introspección. En tercer lugar, nos encontramos con que en el siglo XX aparecen enfoques y métodos que marcaron la disciplina. ¿Cuáles fueron estos enfoques? Ahora los vamos a mencionar: el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Ahora, siguiendo la línea de tiempo, vamos a empezar a hablar, como lo ven acá, sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis, su pensador fue Freud, quien revolucionó su enfoque psicoanalítico, centrado en el inconsciente, los conflictos internos y la influencia de la infancia. Según Freud, nuestras acciones y pensamientos son impulsados por deseos de conflictos inconscientes. Además surgen psicoanalistas o neopsicoanalistas como Carl Jung en la psicología analítica, Alfred Adler en la psicología individual y Erik Erikson en el desarrollo psicosocial. Vamos a hablar ahora sobre el conductismo. ¿Qué podemos decir del conductismo? Los pensadores importantes acá fueron Watson y Skinner, enfocados en una conducta observable, como la influencia del entorno y los principios del aprendizaje. Skinner, en particular, se enfocó o se centró en modificar la conducta a través de reconocimientos y castigos.
Por otro lado, siguiendo nuestra línea de tiempo, encontramos al humanismo. El humanismo surge, manteniéndose en el siglo XX, surge en los años 50 como una reacción al determinismo del psicoanálisis y el conductismo. Maslow y Rogers destacan el potencial humano, la autorrealización, la experiencia subjetiva y la realización de nuestro potencial humano. Continuando, tenemos que en los años 60 nace el cognitivismo. El cognitivismo estudia todos los procesos mentales como la memoria, el pensamiento y la percepción. ¿Quiénes hicieron esto o quiénes fueron sus pensadores? Piaget y Neisser. Los psicólogos cognitivos utilizan los métodos experimentales para comprender cómo procesamos, almacenamos y utilizamos la información en nuestra mente. Adicional, todo esto se relaciona con la inteligencia artificial, la neurociencia y la educación. Y como último punto de nuestra línea de tiempo podemos hablar sobre la psicología como ciencia y profesión. Esto abarca desde el siglo XX hasta la actualidad. ¿Qué podemos decir sobre la psicología? La psicología se consolida como una disciplina científica y una profesión reconocida en distintos países. Se expande en múltiples áreas de aplicación. ¿Cuáles fueron estas áreas? El área clínica, el área educativa, el área organizacional, el área social, deportiva y la forense. Hoy en día se integran nuevas ciencias. ¿Cuáles son estas nuevas ciencias? Pues la neurociencia, la informática y la medicina, avanzando hacia una psicología positiva, una psicología basada en la evidencia y las neurociencias cognitivas. Esperando que haya sido de su agrado y que haya servido la información, me despido y muchas gracias por su atención.